Perfecto. Buenos días, damos el inicio formal a la segunda clase de nuestra cátedra Proyectos Artísticos Culturales 1, perteneciente al primer semestre. Les quería consultar si, en primer término, si han tenido alguna dificultad o tienen alguna observación respecto a la plataforma Moodle. Ayer recibí una consulta de un par de compañeros respecto al video. Durante la tarde hice las correcciones. En el momento de haber subido el material a YouTube, lo dejé como privado y cometí el error de no haberlos incluido en el correo para que pudieran acceder. Dejé el documento y el video como público, por lo tanto ahora desde la plataforma Moodle, en una pestaña que creé, una nueva etiqueta que se llama respaldo de videos, ustedes van a poder revisar cada una de las clases y cada una de las grabaciones que nosotros vamos a ir desarrollando, lo cual no solamente, como lo dije recién, les va a permitir tener un refuerzo a las materias que tratemos en clases, sino que además van a poder acceder en caso de que por X motivo no puedan conectarse a las 8:30 de la mañana. Les vuelvo a recordar que vamos por un tema de sanidad mental, de ánimo y de tratar de conservar el orden metodológico, y para no entorpecer su calendario académico durante el día, nosotros vamos a conservar los horarios de las dos clases, martes y jueves de 8:30. Las clases van a durar aproximadamente 45 minutos, independiente de que cada día o dependiendo del tema hay una mayor participación o intercambio de ideas, cuál es la idea. Nos vamos a regir por el foro todas las semanas y cada 3 semanas vamos a tener la evaluación objetiva a través de una prueba de selección. De acuerdo a lo que nosotros habíamos entregado de material de lectura obligatoria que pertenece esta semana, nosotros vamos a introducirnos al mundo de la cultura a través del análisis del concepto, sus alcances y las diferentes visiones de acuerdo a las diferentes ciencias sociales durante la evolución de la humanidad. Nosotros tenemos que tener presente que esta primera unidad es una unidad de introducción, donde vamos a tocar temas como cultura, identidad, patrimonio, las diferentes formas como se han ido desarrollando los vínculos humanos a través de la historia y cómo entendemos en las artes, las culturas y el patrimonio dentro de este contexto. En ese sentido, nosotros el día de hoy vamos a tratar el tema y concepto cultura, para que la próxima semana, en virtud del tiempo, debido a que el día de ayer fue una clase de introducción más que todo a la metodología de trabajo, el día martes, nosotros podamos abordar una segunda parte de esta presentación y que dice relación con los procesos humanos que han atravesado nuestras sociedades en cuanto al intercambio de culturas, de tendencias, modos y costumbres. Por lo tanto, sin más preámbulos, voy a desplegar el PowerPoint para que comencemos a trabajar lo que dice en relación con el concepto de cultura. Perfecto. ¿Lo ven con sin mayor problema? Perfecto. Bien. Primero, vamos a comenzar. Sí. Sí, dígame. Tomé el ramo el día martes, si mal no recuerdo, Ya. y tengo un problema en la plataforma Moodle, ahora que lo estaba mencionando, y me acordé ahora. Hay un archivo que hay que leer, ¿no es cierto? Ese Sí. archivo a mí en la plataforma no me aparece, de hecho, su ramo no me aparece en el Moodle. Ya. Entonces estoy esperando que se actualice de momento, porque ayer el profe Francisco me dijo que Ujú. lo más probable era que tendría que actualizar. Ya. Hagamos lo Y siguiente. durante esta semana esperará eso. Sí. Te voy a mandar el documento por correo electrónico. Se los voy a compartir a todos de nuevo por correo electrónico terminada la clase, para que tengan certeza y lo puedan revisar, ¿vale? Ya, bacán, bacán. Vale. Vale, vale, gracias. Bueno, comenzamos primero desmitificando el concepto de cultura. Primero, la cultura no es privativa de un determinado grupo social. Segundo, el concepto de cultura y de arte no son sinónimos. Y tercero, la cultura posee un aspecto invisible. ¿Esto por qué toma mucha importancia? Porque
¿Ustedes han escuchado la frase popular, a esta persona le falta cultura? O no, es que eso no es una expresión cultural, porque la música adopta es la forma como se hace música. O muchas veces cuando expresan que un graffiti no es una expresión artística y no es una expresión cultural. Bueno, la cultura históricamente ha pasado por un proceso de democratización. Y cuando expreso esto, dice relación que la cultura por mucho tiempo, su concepto, su accionar, estuvo radicado en algunos grupos sociales, especialmente en la clase A. Recordemos que por historia, en nuestra historia, uno de los íconos más importantes respecto al resurgimiento de las artes, su universalidad y, por qué no también decirlo, su masividad, fue a través del Renacimiento. Y el Renacimiento marcó históricamente un proceso en que la gente, las personas, el grupo, la clase social que tenía recursos, le pagaba a artistas para poder ejecutar lo que ellos encargaban. De esa forma, se fue generando dentro de nuestras sociedades, principalmente la europea, de la cual nosotros somos herederos, un concepto de que la cultura era privativa a un determinado grupo social. No hay que ir tan lejos históricamente para darnos cuenta que antes la cultura estaba definida por la asistencia a teatros, pero no a una quinta de recreo. Y eso nos llevó a conceptos errados que podríamos llevarlo inclusive hasta el folclore, de determinar políticamente que la cueca campesina o la cueca de salón es el baile típico nacional, y no así la cueca chora o porteña, siendo que ambas son expresiones culturales, pero la primera, de acuerdo a una ideología, a una construcción de nación, de idea de identidad y de pertenencia, la clase dominante determinó que era nuestra expresión popular, única y que nos representaba, dejando de lado en ese mismo orden, en ese mismo contexto, la cueca chora, la cueca de puerto, la cueca de quinta de recreo, la quinta de casa de remolienda. Aquí, en Antofagasta, por ejemplo, tenemos un gran expositor de este tipo de cueca chora, que es Caulaucán. Esta agrupación ha llevado tiempo desarrollando el rescate de este tipo de expresión cultural. Pero hasta la aparición de Daniel Muñoz o del tío Lalo Parra, incluso en el Festival de Viña, cuando se masifican los tres, recuerden que los tres en la década de los 90, ellos impulsaron y popularizaron la huecachora, principalmente de Lalo Parra, esto era completamente invisible, por cuanto nuestra clase dominante, nuestra clase política, determinaba que inclusive las danzas atacameñas, las danzas andinas, el Rapanui, era casi un disfraz o algo simpático, bonito, turístico, pero que no representaban a la luz y visión de la nación Chile una expresión diversa. Por lo tanto, el concepto cultura es por esencia democrático. La cultura, todos somos parte de ellas y todos por nuestros orígenes, nuestra formación, nuestras experiencias lo experienciamos, lo experimentamos de forma diferente. Como por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que a esa persona le falta educación, le falta formación. No es que a esa persona le falte cultura, le falta formación. Por lo tanto, la cultura es una expresión constante y que todos somos parte de ella. No es privativa de un grupo social. No es la clase alta la que impone, no es un gobierno o un Estado el que impone cuál es la expresión cultural dominante. Porque la misma historia ha expresado y ha demostrado que los actos vanguardistas o muchas veces las expresiones de las minorías son, en esencia, son en esencia expresiones que hacen un todo y que le dan la identidad a un pueblo y a una comunidad. Por más que la autoridad o quien ejerza el poder o quien controle el grupo económico o financie la cultura lo determine. Eso nos lleva a un sinfín de interrogantes, de cuestionamientos válidos, que yo se los dejo sobre la mesa, pero siempre en los grupos de focus group o de trabajo o las tertulias aparece.
¿El Estado debe imponer una determinada forma de hacer cultura? ¿Las empresas privadas deben, a través de sus recursos, porque pueden instalar determinadas programaciones en los barrios, en las ciudades o a nivel nacional? Por lo tanto, el límite es súper importante tenerlo claro, porque al final de cuentas toda expresión es cultura y no depende o no es privativa de un determinado grupo social. Ahora bien, el segundo mito dice relación con el concepto de cultura y de arte. El arte, las artes, son parte de la cultura, son una expresión cultural. Las artes y la cultura no son sinónimos, sino que la cultura abarca un conjunto de saberes, es un conjunto de expresiones que pueden ir desde cosas inmateriales hasta infraestructura. El lenguaje, la poesía, la comida, también es parte de cultura. Y las artes, como nosotros las conocemos popularmente, las 7 artes, que estamos hablando del teatro, de la música, de la danza, son parte de la cultura, son una expresión artística que conforma cultura. De esa forma, nosotros podemos señalar que cultura, artes y patrimonio son 3 conceptos diferentes, pero los dos últimos, las artes y el patrimonio, son expresiones culturales. Y finalmente, que creo que es algo que viene de la mano con lo anteriormente señalado, que es el concepto de que la cultura posee un aspecto invisible. Nosotros tendemos a quedarnos con una visión, con una fotografía, una imagen, una visión momentánea de la expresión cultural, que se traduce en algo material. Por ejemplo, una obra de teatro. Por ejemplo, una película. Por ejemplo, una pintura. Por ejemplo, un monumento histórico nacional. Por ejemplo, un sitio histórico o un sitio arqueológico. Pero eso es una expresión material de la cultura. Torres del Paine, los Moai de Isla de Pascua, Humberst, el Coliseo Romano, Stonehenge o la Gran Muralla China son expresiones visibles de una cultura, que si bien icónicamente pueden definirla a la vista del visitante o el Estado, el país, lo toma como un instrumento, una herramienta para posicionarse turísticamente o para definir identidad, no define exclusivamente lo que esa sociedad o lo que ese pueblo significa o le significa dicha estructura o dicha expresión. Por cuanto la cultura no solamente está construida por hechos materiales, sino que todas las formas de trabajo, todas las expresiones humanas de una comunidad hacen una expresión cultural. De esta forma, tal como ustedes pueden ver en el iceberg, se crea esta teoría que se grafica con este gran bloque de hielo que se grafica y es generalmente de esa forma, que solamente un 10% de su masa emerge del agua y el resto de la masa de hielo está sumergida. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es aquello que está sobre el agua. La comida, las tradiciones, las costumbres. Las tradiciones, ir a la Tirana. Las costumbres, aquí en el norte, eh, que pueden ser hace mucho tiempo, la cultura que trajo el pampino, la cultura del chuquicamatino, la cultura de comer empanadas un día domingo, o de necesaria, no es necesario, pero sigue siendo una costumbre almorzar pescado el Viernes Santo. Son costumbres, pero que son visibles. Pero detrás de eso existe una serie de elementos que le dan el significado y la proyección de por qué esa expresión, por qué la reina Isabel cantaba rancheras, por qué las obras de danza como de carácter regional nos definen de acuerdo a nuestra cultura.
porque detrás de ello existen valores, existen creencias, existen visiones del mundo particulares. Un claro ejemplo dice relación con la danza. Quizás en cuanto a comida, tradiciones y costumbres, el norte de Chile comparte muchas cosas. La danza, las comidas, las tradiciones, en la zona altoandina, una lengua y un pasado en común. Pero si nosotros empezamos a definir localmente, empezamos a investigar, escudriñar y adentrarnos un poco más en la realidad de cada una de nuestra macro zona norte, nos daremos cuenta que los valores, la visión del mundo y las creencias son diferentes. Por lo tanto, cada espacio va a definir una realidad propia de cada grupo, independiente de que en expresión nosotros podamos ver ante nuestros ojos algo idéntico. Les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro. Y eso dice relación con la herencia en el norte de Chile que dejó el legado de la cultura inca. Si bien es cierto, la cultura inca era una estructura piramidal de poder que se caracterizó por unir con muchos conceptos en común, desde el sur de Colombia hasta el río Biobío, por el lado chileno, inclusive por el lado oriente de la cordillera, lo que es actualmente la Argentina, hasta el Chaco paraguayo. Esto se dio reflejado en comida, tradiciones y costumbres, pero nuestros pueblos originarios y nuestras actuales zonas han conservado valores, visiones del mundo y creencias únicas y que nos han definido. El quechua, el aymara, el icarantay, el coya, tienen muchas expresiones, tradiciones y costumbres únicas, pero los valores, las visiones del mundo y las creencias, dependiendo de cada uno de los lugares donde ellos desarrollaron su hábitat, fueron marcando particularidades. Lo mismo podríamos llevarlo a algo más propio y más moderno, como por ejemplo el mismo ejemplo de la cueca. La visión, los valores y las creencias de la cueca brava son diferentes a de la cueca de salón o la cueca campesina. Ambas son válidas, pero cada una conserva su propio origen, su propia naturaleza, y respondía a determinado espacio y determinado lugar. Bailar una cueca chora en una chingana, en una quinta de recreo, en una casa de remolienda, donde existía un concepto más sensual, más de libertinaje, de diversión y de libertad, se oponía a la cueca de salón que muchas veces se nos mostraba por televisión. Y eso podríamos entenderlo como parte de una misma expresión artística, cueca, con sus diferentes expresiones. Pero finalmente, los valores, la visión del mundo y las creencias de ambos grupos eran, en cuanto inclusive a la proyección del arte, eran diferentes. Por lo tanto, no tenemos que quedarnos con una cultura de lo visible. Como futuros trabajadores de la cultura, como artistas, como estudiantes de una carrera artística, deben tener siempre presente que no deben quedarse con la primera impresión. Deben tener la inquietud, el desafío de ir más allá y de comprender el por qué, el cómo y el cuándo de las cosas. En ese sentido, la expresión del iceberg los invita y los motiva, los debe motivar a ir un poco más allá en lo que dice relación con la expresión cultural. Siempre hay algo detrás. Y eso, para cerrar esta parte, dice relación con que la cultura pampina, inclusive teniendo los mismos elementos del salitre, de la ficha, del patrón, y muchas veces del abuso, se tuvo diferentes expresiones en nuestro norte grande, desde las salitreras del cantón de Pisagua, en el norte, región de Tarapacá, hasta la región de Taltal. Si ustedes pueden ver en cuanto a costumbres, tradiciones, forma de vida, todas las oficinas salitreras funcionaron de igual, idéntica forma. Pero la forma como los territorios marcaron a cada una de las comunidades es diferente. Ejemplo de ello es que muchas de las oficinas salitreras de la región de Tarapacá
no sienten el mismo, sus descendientes no sienten el mismo fervor que tienen nuestros vecinos pedrinos, los vergarinos, los Coya Sur, que hasta el día de hoy celebran el día de su oficina salitrera, cosa que no se ve en la región de Tarapacá. Por lo tanto, ese ejemplo, independiente que ellos hayan tenido las mismas tradiciones y costumbres, al día de hoy, los valores, las visiones del mundo, las creencias básicas, la identidad y la forma como ellos se desarrollaron en su territorio, teniendo los mismos conceptos básicos, los llevaron a tener en la práctica expresiones culturales diferentes. Ahora bien, tal como les señalaba, el concepto cultura ha ido variando en el tiempo. Este concepto ha sido recién abordado de una forma metodológica hace unos 200 años, no más. La cultura antes se veía como una expresión de la naturaleza, que decía relación desde los primeros tiempos, porque los griegos fueron los primeros que se sentaron a pensar y a tratar de entender el mundo que los rodeaba de una forma racional, lo entendían y lo asimilaban a una metáfora que decía relación con la agricultura. Es decir, la cultura tenía el fondo, tenía la finalidad de cultivar y que tenía mucha relación con actos divinos, con expresiones religiosas del mundo griego que luego fue recibido por los romanos. Ahora, este proceso de los presocráticos dentro del mundo griego tuvo dentro de la historia de la filosofía un gran expositor conocido por todos, que es Aristóteles. Aristóteles racionalizó y fue el primero en racionalizar la estética, la belleza y la cultura. Por lo tanto, él entendió que todo lo bello y todo lo estético era aquello proporcional, es decir, aquello que tenía un equilibrio y que tenía una proporción que permitía generar belleza. De ahí ustedes pueden ver, tanto por documentales, películas, etcétera, que los griegos se caracterizaron por un excesivo culto a la belleza física y a la mente sana. Ellos entendían que la belleza precisamente era la proporción perfecta. Este proceso, que fue transformándose a través del tiempo, fue tomado por quienes, por la siguiente civilización que tomó la posta en cuanto a la creación de conceptos universales, la cual fue Roma. Aquí, el romano, a diferencia del griego, buscó la supremacía precisamente a través de imponer una determinada forma de hacer las cosas. El Imperio Romano era absolutista, totalitario. Por lo tanto, impuso sus términos en todo el Mediterráneo. Por lo tanto, fueron los primeros en transformar expresiones de un sentido individual a un sentido colectivo. Ellos son los que por primera vez toman el concepto de cultura y lo asocian, haciendo la gran diferencia con lo que no era romano. Al igual como los griegos consideraban que todos los griegos eran los bárbaros, los romanos generaron el mismo proceso dialéctico. Por lo tanto, la cultura para ellos pasa a ser más un tema del placer, pasa a ser una expresión del hedonismo, del poder ostentar y del poder generar los primeros mecenazgos, las primeras expresiones en que el Estado, que en ese tiempo como concepto no existía, en este caso el imperio, empieza a determinar qué es cultura. Luego, como herencia de esta estructura jerárquica que abarcó buena parte del mundo antiguo, buena parte de Europa y del Medio Oriente, el cristianismo es heredero del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, independiente del cisma que se provocó entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos. En la época de la Edad Media, la cultura estuvo subordinada a la religión. Si en un momento los griegos determinaron que la belleza física, que la proporcionalidad, que la desnudez, que la belleza del cuerpo humano era una expresión de sanidad y de erotismo,
Y los romanos lo llevaron al tema del placer, del hedonismo, y con una estructura que cubrió todo el mundo antiguo. El cristianismo lleva el arte y la cultura hacia lo sacro. Reniega de este espacio de tiempo en que los greco-romanos definieron una forma de cultura, una forma, una definición del entendimiento de lo que era cultura, y aprovechándose de las mismas estructuras, instalan un nuevo orden. El nuevo orden en que la religión es el centro de todas las acciones divinas, de todas las acciones de la sociedad. Recordemos que en la Edad Media existen acciones y hechos que solamente pueden quedar para la anécdota en el mundo actual. La mayor cantidad de la población era analfabeta. Solamente podían aprender a leer los nobles y los sacerdotes. Nadie podía acceder a leer la Biblia, solamente era privilegio de monjes, frailes y sacerdotes. Y la Edad Media definió un concepto de cultura sacro porque este hecho del gran analfabetismo existente dentro de la población y el poco acceso a conocimiento y tecnología que tenía el mundo occidental, les llevó a crear unas grandes expresiones artísticas, especialmente a través de la pintura. Pero si se dan cuenta y revisan, y lo van a ver también en sus clases de historia del arte, en sus clases de música, existe un periodo de la humanidad en que todo estaba definido por la religión. Las expresiones artísticas, la música, la arquitectura, la poesía, las artes plásticas como la escultura, la pintura. Por lo tanto, la cultura fue un instrumento del cristianismo para definir un culto, para definir una religión y para definir un orden en base a lo que ya había generado el Imperio Romano. Ahora, la Edad Media tiene una duración aproximadamente de 1000 años, hasta que finalmente tenemos el concepto de, adelante, el Renacimiento. El Renacimiento es una de las etapas, es la primera expresión de una libertad creativa y de una revisión del mundo occidental. El Renacimiento, luego de este año que muchos le dicen alta y baja edad media, finalmente recoge todos los conceptos de belleza, de arte y de cultura de la época grecorromana. Es un enamoramiento, un reencantamiento, un redescubrimiento de los conceptos y patrones clásicos de belleza, estética y cultura. Es la época donde tenemos a los exponentes como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y tantos otros. Todos ellos financiados a través del dinero de mecenas, de grandes príncipes y grandes nobles que con su riqueza encargaban obras para generar, desde su punto de vista personal, una trascendencia en el tiempo. Por lo tanto, el Renacimiento viene a recoger la confluencia de lo subjetivo y de lo objetivo y trastoca la época redescubriendo la belleza en su sentido más clásico. Esto permitió el trabajo principalmente de Leonardo da Vinci con El hombre de Vitruvio, la proporcionalidad humana. Y hemos podido ver cómo en la época del Renacimiento, especialmente en Italia, hasta el día de hoy, se conservan obras patrimonio de la humanidad, como la Capilla Sixtina, como la Última Cena, el David de Miguel Ángel, y una serie de otras expresiones que son fiel reflejo de esta sensación del hombre del Renacimiento de recuperar la belleza, la estética y las expresiones artísticas de la época griega y de la época romana. El Renacimiento genera la antesala a un proceso de lenta secularización, de
laicismo dentro de las expresiones de la sociedad europea. En tal sentido, nosotros tenemos que entender que la cultura fue democratizándose por dos conceptos en esta época, que fueron descubrimientos. Uno fue la imprenta por Gutenberg, y la segunda, que tiene mucha relación con lo expresado en la Edad Media, es cuando Martín Lutero, junto con Gutenberg, se genera todo el tema de la Reforma Protestante, traducen la Biblia del latín, que era el idioma usado como herencia del Imperio Romano, la traducen a las diferentes lenguas que se manejaban en la antigua Europa. Este proceso marcó un antes y un después en cuanto al acceso y democratización de la cultura. Si nosotros pensamos, el hecho de que una persona tuviera el privilegio de saber leer y escribir, como eran los monjes y los nobles, la imprenta masifica el libro, la imprenta masifica el conocimiento. Era una época en que Europa ya estaba alejada del mundo árabe, pero que había recogido muchos de sus conceptos. Las ciencias estaban tomando nuevamente forma, poder, y se estaban desarrollando dentro del mundo europeo. Vino la época de los descubrimientos geográficos, el viaje de Colón, la circunnavegación de Magallanes. Por lo tanto, el Renacimiento en la época del 1450 en adelante marcó un antes y un después y una división definitiva con este mundo centrado en la religión, que tuvo su clímax con la Ilustración. Todo este proceso que nace con grandes maestros del Renacimiento, y principalmente en Italia, se traslada a Francia, se traslada a Inglaterra, a Alemania, donde la Ilustración pone un paso más allá de la democratización de la cultura. Recordemos que ya la lectura es masiva, podemos acceder al libro. Y grandes autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, empiezan a tener una visión racionalista del mundo. Ya no es el espíritu, la versión religiosa, la búsqueda de la cultura o la expresión cultural en base a la religión, sino que es el hombre el centro de todo. Ya lo había señalado el Renacimiento en algún momento, recogiendo aquellos conceptos de Grecia y Roma, pero ahora la Ilustración la lleva y la potencia a un punto más, que es libertad, igualdad y fraternidad, las primeras expresiones de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, el fin de los regímenes absolutistas, como el del Rey Sol, Luis XIV, en Francia, con la toma de la Bastilla, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de las naciones americanas. Todas ellas alejadas de expresiones culturales relativas a ese antiguo orden que se trataba de instalar, que se trataba de expresar. Por lo tanto, es así como nosotros atravesamos el 1700 y hace 200 años se incorpora definitivamente una división entre el concepto de cultura subjetivo y un concepto de cultura histórica. De esa forma, la cultura se empieza a definir como una expresión de cada grupo colectivo. Ya no estamos pensando en una horizontalidad de que existe un poder o una clase dominante que define los conceptos de cultura. De aquí en adelante, la cultura va a estar definida por cada comunidad. Es el auge del evolucionismo, Darwin. Estamos pensando en el racionalismo y en nuevas formas de concebir la naturaleza. Están los grandes hombres que definen descubrimientos científicos, especialmente desde el punto de vista naturalista. Dejamos de ser un poco racionales y nos abrazamos a la naturaleza. Eso ustedes también lo van a ir descubriendo con las diferentes expresiones musicales que durante el 1850 se fueron dando en Europa. Por lo tanto, vamos dejando de lado un poco la elaboración y justificación de un orden jerarquizado, independiente que las clases dominantes aún conservan una visión vertical de cultura, de definir qué es lo bueno, qué es lo correcto. Recordemos muy bien esa frase que dice tan afrancesado que es.
Recordemos que entre el 1800 y el 1900 Francia dictaba una norma de conducta de qué era lo bueno, qué era lo bonito y qué era lo bello. ¿Cuál era la estética? El rococó, lo vintage en ese momento, eso recargado de Versalles, también era una forma de dominación cultural que luego se trasladó desde Europa a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero finalmente, si se dan cuenta, siempre han sido los mismos procesos, siempre ha sido una lucha de instalar el concepto de que la cultura es un concepto democrático y que cada uno tiene su propia expresión, su propia forma de vivirla, su propia forma de aplicarla, su propia forma de experimentarla. De esa forma, nosotros llegamos a este siglo para comprender que la cultura es un complejo total de conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbre y cualquier habilidad adquirida por el hombre como miembro de la sociedad. La libertad, la igualdad y la fraternidad, que fueron los conceptos de la Ilustración, el culto a la proporcionalidad y recuperar la belleza y los conceptos clásicos del Renacimiento, se unen, se fusionan con una universalidad del concepto de cultura. La cultura la hace cada uno de los hombres, los que sumados forman una sociedad, e independiente de cada una de sus particularidades, es definida por un territorio y por una sensación de pertenencia. Nosotros, siendo integrantes, habitantes de la misma región, teniendo conceptos únicos, voy a llevarlo solamente a la costa, entre Tocopilla y Taltal, cada una de las ciudades tienen costumbres, tienen conocimientos, tienen expresiones culturales diversas, que tienen muchos matices que no hacen sentido de pertenencia como región, pero finalmente la cultura de cada una de esos colectivos hacen un todo y marcan la identidad. Por lo tanto, el concepto de cultura de ser algo estético, proporcional, pasando por un tema de dominio, por un concepto de verticalidad ligada a la religión, se transformó en algo democrático. La cultura es la expresión máxima del hombre libre, de una sociedad que crea y que es diversa. Conceptos más modernos ya llevan a aplicar las diferentes ciencias sociales como la sociología, la antropología, a entender el concepto de cultura. Vuelvo a reiterar que desde esta época ya se concibe la cultura como un conjunto de elementos que conforman una forma visible de entender el mundo. Y es precisamente Taylor y Boas, un evolucionista y un naturalista, quienes desde la antropología logran cimentar los conceptos que el día de hoy dominan en boga lo que se entiende por cultura. Por una parte, Taylor, que es la frase que yo les acabo de expresar, señala que es un todo complejo, que incluye un cúmulo de experiencias. Pero para Taylor, independiente que era creado por el ser humano, lo veía de forma absoluta. Y es Boas el que expresa que cada cultura constituye un modo integrado de vida con su propia tradición y su propio equilibrio entre emoción y razón. Por lo tanto, la cultura es una organización social de significados interiorizados, de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones objetivados de formas simbólicas, todo ello en contexto históricamente específico y socialmente estructurado. Esa es una visión antropológica de lo que es cultura. A mí en lo particular, desde mi construcción profesional, me hace mucho sentido, porque es democrática. Es una forma de expresar de que cada espacio, inclusive cada individuo, es libre de expresarse como lo siente, como lo vive, como lo ha entendido de acuerdo a su propia experiencia. Y esa suma es la que hace una expresión cultural. Por lo tanto, desmitificamos de esta forma los tres conceptos que siempre han estado sobre la cultura como un peso que no le ha permitido muchas veces generarse y desarrollarse de forma libre.
Y vuelvo al principio. La cultura no es una expresión de historia de un Estado, de un grupo político, de un grupo social, de un grupo económico. Nadie puede determinar cuál es la expresión cultural dominante. Todas lo son. Todas las expresiones son parte de nuestra cultura. Nosotros hacemos cultura día a día, por lo tanto la verticalidad es cosa del pasado. Y es algo a lo cual nosotros los trabajadores de la cultura estamos llamados a laborar incesantemente para profundizar las acciones democráticas de acceso a la cultura, de creación y de difusión de expresiones culturales. Vuelvo con el tema de la cueca campesina, la cueca de salón, es una expresión válida y hermosa de la chilenidad, pero no es la única cueca. Y el Estado no puede imponer que esa es la forma correcta de bailar o de vestirse. Del mismo modo, tal como expresé con el segundo mito, las artes son parte de la cultura. El músico es parte de la cultura. Su colega, el artista plástico, su colega, el antropólogo, o inclusive el médico, el abogado, el ingeniero, cada uno es una expresión de cultura. Cada uno tiene también sus diferentes formas de expresar arte, ya sea por profesión, vocación o pasión, o por hobby. Y finalmente, dice relación con el concepto del iceberg, que cultura es mucho más allá que una expresión material. Recordemos, y a modo de ejemplo, que la UNESCO y también el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile han asumido el concepto de tesoro humano vivo, que son determinadas personas, ciudadanos chilenos, pertenecientes a determinados sectores, pueblos originarios, que cultivan y han mantenido durante mucho tiempo el saber ancestral, determinadas técnicas que han pasado de generación en generación en oficio o arte. La poesía no es algo material, pero forma parte también de nuestra cultura. Nuestros modismos son parte de la cultura. Lo que comemos es parte de nuestra cultura. Pero siempre teniendo presente el concepto de diversidad, porque aun cuando nosotros tengamos como cultura almorzar pescado un Viernes Santo, no todos lo hacen. Para finalizar el día de hoy, los dejo con el siguiente video. Es una expresión de la UNESCO que define precisamente lo que es cultura. Dentro de las actuales ponencias, seminarios, clases, vamos a abordar cultura, la mayoría de las personas, de los expositores y de quienes estamos constantemente estudiando, llegamos a este concepto, que se ha llegado al consenso que es uno de los mejor elaborados para definir qué es cultura. Es un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales. Espirituales y materiales. La religión es parte de la cultura. Ruinas de Huanchaca es parte de la cultura. Intelectuales y afectivos. Intelectuales y afectivos. Stephen Hawking y la teoría de las cuerdas es una expresión de cultura intelectual. La ideología, el socialismo, el capitalismo, la monarquía, las formas de hacer gobierno, es un concepto intelectual que expresan cultura y afectivos. Y lo estamos viviendo hoy día. Ya no nos saludamos de beso en la mejilla ni nos damos la mano. Cuesta evitar no dar el abrazo o no saludar de mano. Y eso es algo que es afectivo, que está dentro de nuestro ADN como latinos, de ser de piel. Quizás para el noruego, para el escandinavo, para el anglosajón, el hecho de dar un abrazo, saludar de mejilla, es un acto de invasión a su espacio. Pero para nosotros los latinos es cosa de todos los días. Por lo tanto, el espíritu, lo material, lo intelectual y lo afectivo
caracterizan a una sociedad. Nosotros hacemos el asado de determinada forma y el argentino lo hace de otra. Ambos son asados. Pero la forma, inclusive, cómo lo compartimos, es diferente. El argentino se junta a comer. Nosotros nos juntamos a tomar e inventamos el asado. Una pequeña broma. Pero bueno. Y eso tiene que ver con que todos esos efectos caracterizan a la sociedad o al grupo social. Y que abarca además las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Todo. Todo eso define lo que es cultura. Y por eso, lo más vanguardista es señalar culturas. Porque dentro de una misma sociedad pueden existir diferentes formas de expresiones culturales. De la misma forma como Chile está conformado por diferentes formas de vivir la vida, y que lo podríamos llevar inclusive a un punto de vista territorial que es conformado por regiones con sus propias identidades, con sus propios valores, tradiciones y creencias. Ese conjunto, esa maravillosa diversidad es lo que nos permite hacernos sentir parte de un territorio y tener una expresión cultural que es la parte visible del iceberg, pero que finalmente está compuesta por todos estos otros elementos que están bajo el agua: el espíritu, el intelecto y el afecto. No se escucha nada, ¿No se escucha? ¿no? Oh, no se escucha nada. Perfecto. ¿Ninguno escucha? No, ninguno, parece que es por el programa. A lo mejor en Teams se podría escuchar, no estoy seguro. Perfecto. Pero Voy a... que yo no cacho. Ya, perfecto. Pero era un video, se lo voy a alojar en la página de Moodle para que puedan verlo. Dura, voy a ver ese tema que ya, por ejemplo, ahora ya he aprendido que en el PowerPoint no se reproduce el sonido de los videos alojados en él. Tendría que sacarlo por fuera. A ver. No. Es un video de la UNESCO, cultura. Bueno, chicos, en honor al tiempo, hoy ya son las 9:33. Voy a alojar, queda como compromiso de mi parte, alojar el video que les acabo de señalar. A ver, veamos. ¿Se escucha ahí? No. Se los voy a alojar No, no, profe. en Moodle para que puedan recibirlo, pero es el concepto gráfico el concepto de cultura por parte de la UNESCO. En cuanto a la clase de hoy, con esto hemos concluido el día. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con respecto a los temas que hemos tratado el día de hoy? Darío, Sebastián, Marcelo, Julio, Jaime, Lucas, Daniela, Daniel, David. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto va a quedar alojado, y la clase de hoy, como siempre, va a quedar alojado en Moodle. Mi compromiso es que puedan revisar ya a partir de un par de horas más el video que no podemos reproducir. Voy a estar pendiente a ver cómo lo puedo hacer, porque tengo bastante material audiovisual de apoyo. ¿Qué se nos viene la próxima clase? La próxima clase va de la mano con los conceptos de diversidad cultural, identidad, territorio,
y los vicios de nuestra sociedad actual, el globalismo, la globalización, la McDonaldización de nuestras sociedades, y cómo debemos trabajar para buscar la diversidad y poner en valor lo local, para no perder identidad y para que nuestras culturas no se diluyan, muchas veces por las multinacionales o por el orden mundial que cambia cada siglo, de cada siglo a otro, que en algún momento fueron los franceses, los norteamericanos, y ahora por lo visto van a ser los chinos. Así que tenemos que tener mucha claridad con respecto a cuáles son los procesos históricos y cuáles son estas formas de expresión, que la veremos el próximo día martes. Para finalizar, recordarles que está abierto, tengo 2 compañeros que ya han participado del foro, los invito a revisar el material de la lectura obligatoria, expresar sus opiniones, de aquí al día de mañana yo voy a estar replicando y poniéndole un poco de desafío a las buenas intervenciones que hemos tenido, y al martes voy a estar subiendo la siguiente consulta dentro del foro. La idea es que participen, la idea es que expresen en una forma bastante didáctica y entretenida y libre de poder ir creciendo en cuanto al conocimiento de la cátedra. Porque finalmente, si no tenemos conceptos como los que estamos tratando hoy, no vamos a ser buenos ejecutores o formuladores de proyectos, porque es solamente una herramienta, es una de las expresiones que vamos a tener como trabajadores de la cultura para poder desarrollar nuestras actividades. Así que, no existiendo alguna consulta, alguna pregunta con referente al día de hoy, y esperando que tanto el sonido como la exposición, la visión del PowerPoint haya llegado correctamente a sus hogares, me despido deseándole una buena jornada, un feliz 1 de mayo, un buen fin de semana largo, aunque todos parecen fines de semana largo desde que está la emergencia. Que estén bien, gocen de buena salud y se encuentren muy bien junto a sus familias. Nos estamos viendo el próximo martes, 8:30 horas. Muchas gracias, chiquillos, que tengan un buen día. Chao, profe, chao, cabrón. Muchas gracias, profesor.